Buen día a todos y bienvenidos a este tercer video de procesos psicológicos superiores. Creo que este video puede ser considerado el último de esta primera parte. Es decir, antes de entrar con el video 4, 5, 6, se recomienda que se tiene que hacer o se debería de hacer un repaso de los primeros dos videos y pues también de este. Bueno, de cualquier forma, vamos a estar hablando un poquito de la metacognición, de la utilidad práctica, qué es lo que realmente nos da a conocer todos estos procesos, toda esta información. Y vamos a hablar acerca del rasgo motivacional, que es un rasgo con el que se nace, básicamente no es aprendido como el otro rasgo o como la otra parte de la motivación. Es básicamente el constante, el permanente de la motivación de cada persona. Bueno, primero iniciamos con esta pregunta. La metacognición, ya sabemos que es pensar sobre cómo se piensa, sobre cómo se aprende, lo hacemos cuando planeamos, cuando planteamos objetivos, cuando somos creativos. La metacognición en este sentido es evaluativa. Me surgió esta duda porque básicamente dije, pues cuando alguien evalúa algo, pues tiene que entrar en la metacognición, ¿no? Tienes que entrar en esa, tienes que reflexionar con los recuerdos, tienes que regresarte en el tiempo mentalmente y decir qué fue lo que pasó, cómo pasó, lo criticas, lo evalúas, ¿no? Usas un criterio, le aplicas un criterio, por ejemplo. En este caso, pues se trata de criticar el proceso o la experiencia que acabas de vivir, que se basa en el pasado, pero también puede estar orientada, o más bien está orientada hacia el futuro, porque creo que a través de la evaluación, o sea, tú vives una experiencia y el aprendizaje, pues sí, se puede dar de manera automática o inconsciente, pero también se puede dar a través de la reflexión, a través del uso de la metacognición para mejorar en el futuro, ¿no? Perdón, pongo el ejemplo de la repetición de procesos. Mm, no sé, las personas que trabajan en empresas que tienen que hacer el cierre de mes, ¿no? Y entonces comparan el cierre de mes de hace 2 meses con el de hace un mes, ven cómo mejoraron, ven qué hacer para este mes, ese tipo de cuestiones. Entonces aquí voy a estar hablando de 3 puntos importantes que vienen en el libro Psicología Educativa de Anita Wofolk. Em, y primero, bueno, en este caso también tenemos que darnos cuenta que nuestros pensamientos cambian y cuestionar nuestros pensamientos para que cambien. Justamente eso es metacognitivo. Se puede decir entonces que hasta cierto punto la filosofía o todas estas preguntas que nos hacemos acerca de las cosas nos ayudan justamente a cambiar, a mejorar, a resolver problemas y por lo tanto están usando procesos psicológicos superiores. Em, bueno, la metacognición se usa para regular el pensamiento y el aprendizaje, como ya había mencionado. Se da a través de 3 instancias o 3 momentos, que igual este proceso se da en muchos casos, en muchas situaciones, que en este caso sería planear, verificar y evaluar. Entonces planeamos qué es lo que vamos a hacer, lo verificamos durante el proceso, hay ajustes que hacer, todo va bien y al final lo evaluamos. ¿Cómo lo evaluamos? Pues a través de la reflexión. Esto básicamente se da, se puede decir, sin ayuda, ya que solo eres tú y tu mente, en este caso. Sin ayuda, pues se refiere a que, bueno, difícilmente van a poder pensar los demás por ti, ¿no? O sea, puedes pedir ayuda, pero en este caso sí tienes que hacerlo tú solo, es tú y tu mente, por así decirlo. Y a veces todo esto es inconsciente. Este es el otro punto. Muy interesante el inconsciente cuando entra con el aprendizaje, porque podemos, o sea, sí se sabe, aunque no se habla mucho de esto, que cuando estamos aprendiendo, lo estamos haciendo de forma consciente y el objetivo del aprendizaje es volver ese aprendizaje, esas técnicas o esas habilidades o ese conocimiento inconsciente para que lo podamos hacer de forma automática. No es muy interesante eso. Em,
Entonces, en este caso, todo esto es inconsciente y hasta el adulto podría tener problemas describiéndolo. O sea, tú le dices a un adulto cómo manejas, cómo es que, ¿no? Y en este caso entraríamos en esa maestría, pero no incluso maestría de dominar algo, sino ahora de no solamente dominarlo, sino poder descomponerlo y describirlo, explicarlo y enseñarlo, ¿no? Pienso en manejar. Tú tal vez, vamos a poner un ejemplo, un padre que de joven aprendió a manejar, ¿no? Y obviamente tuvo su proceso de aprendizaje y ya lleva 20, 30 años manejando y ahora tiene que enseñarle a su hijo a manejar de 16 años o 18 años. Pues básicamente, incluso el padre mismo se tiene que poner a reflexionar. Sí, sí es cierto, cómo es que hago esto? ¿No? Ya ni idea tengo. A ver, ¿cómo es? Porque ya lo hace tan automático, pero ahora lo tiene que enseñar. Entonces tiene que volver a hacerlo consciente, que es ahí donde entran los símbolos que dicen que Carl Jung es quien propone esta idea de que los símbolos ayudan a volver lo inconsciente consciente. Entonces, imagínense el padre diciéndole al hijo, imagínate que estás en un salón y el lápiz es como la palanca y entonces agarras o sea, representándote, imaginándote cosas simbólicamente para mejor retener la información, para mejor aprender la información, ¿no? Y en este caso el hijo tiene el objetivo de volver ese conocimiento eventualmente inconsciente y automático también, es decir, implícito o la memoria implícita. Aquí vamos a definir un poquito las cosas porque se usan muchos estos términos, pero por ejemplo, ¿qué es reflexionar? Reflexionar es simplemente comprender algo, ¿no? Y a través de la reflexión podemos hacer preguntas como el por qué y cómo evaluar. Pero la reflexión es como no solamente recordarlo de conocimiento explícito, el qué, no es el cómo tampoco, pero es simplemente eh, como ese segundo nivel en la taxonomía de Bloom, ¿no? Comprenderlo, no solamente recordarlo, sino comprenderlo. Incluso ahora poder decirlo en mis propias palabras. Para evaluar, forzosamente se requieren criterios y la aplicación de estándares o reglas. El por qué, cuando hacemos una pregunta del por qué o el método socrático, podemos decir, estamos preguntando acerca del origen de algo. La crítica o ser crítico, el pensamiento crítico, es detectar inconsistencias a través de pruebas. Entonces, básicamente aquí estamos hablando de ver esas irregularidades, esas incongruencias, esas contradicciones incluso, ¿no? Y poder discriminar, criticar. A ver, esto realmente debe de estar aquí, que para esto yo diría se utiliza mucho la lógica. El análisis es entender las partes descomponiendo, como lo que acabo de decir ahorita. Entonces podemos decir, pero ¿cuál es la diferencia entre la crítica y el análisis? La crítica forzosamente se puede decir está buscando lo negativo, lo malo. El análisis no, el análisis simplemente es descomponer las partes, ¿no? Una bici son llantas, pedal, asiento, manubrio, etcétera, ¿no? El juicio es tomar una postura decisiva, entonces sí se tiene que llegar a una conclusión con el juicio como un juez. También aquí tuve una duda de madurar y biológico, porque decía, algunos estudiantes o algunas personas tienen problemas de aprendizaje debido a diferentes momentos de maduración o procesos de maduración y diferentes razones biológicas. Y dije, pero ¿qué no es lo mismo la maduración y lo biológico? Pero no, aunque madurar también implica cambios físicos, es cognoscitivo también y está enfocado en un proceso. Lo biológico es meramente genético, fisiológico, los rasgos físicos y son dados, son innatos. Ya uno nace con lo biológico. Las cuestiones de maduración se van dando a través del tiempo, es proceso. Memorizar solo es declarativo, ya que no va más allá del primer nivel de la taxonomía de Bloom. En este caso, también tenía un problema con memorizar, ya que están diciendo en los libros de texto de psicología educativa que no deberíamos de memorizar. Sin embargo, las técnicas
que se utilizan para estudiar, todas implican memorización. Creo que hay un problema con la memorización. Se le ha estigmatizado, se le ve hoy en día como algo malo. No deberíamos de hacer que los estudiantes memoricen, no, sí, y no solamente memorizar. Entonces, memorizar es el primer nivel de la taxonomía de Bloom y si no se cumple, no podemos llegar al siguiente, que es comprender y luego aplicar, analizar, crear finalmente, y ahí me brinqué uno, pero tenemos que practicar el recordar, la memoria, forzosamente, o sea, no podemos brincárnosla. Entonces ahí está el problema con la memoria. Ahora, también ya entrando un poquito más en lo práctico, ¿qué son las habilidades cognoscitivas o metacognoscitivas, metacognitivas? Em, Aquí vamos a entrar con cosas muy prácticas. En primer lugar, cuando dices, es que ya tengo que descansar, ¿no? El descanso, esa idea que tienes tú de descansar es metacognitiva, porque tú estás evaluando tu proceso, estás evaluando lo que estás viviendo y estás diciendo, ya mi cuerpo ya está cansado, tengo que dormirme, tengo que descansar, cosa que podemos decir que los niños no tienen o los adolescentes, creo que ya es algo más adulto. Esta idea también de necesito una cerveza, necesito una chela, ¿no? Es muy metacognitivo porque estás justamente evaluando el ambiente y cómo tu organismo, tú como organismo te sientes en ese ambiente, ¿no? Que va de la mano como en este caso con, paradójicamente, la metacognición te ayuda a descansar. No, no es algo que podamos decir. El niño inconscientemente cae y se duerme y ya. El niño no dice, necesito descansar, necesito dormir. No, simplemente cae dormido. Pero el adulto no, el adulto, ok, tengo que hacer esto, pero ya, mira, lo dejo para mañana o me organizo justamente y ahorita ya descanso. O sea, esa selección de decisiones justamente es lo que lo vuelve metacognitivo. Entonces es la regulación emocional o la pausa emocional. Ahí es una cuestión ya más práctica, más tangible, más aplicada a la vida real, no tanto en lo abstracto de conceptos. Yo, por ejemplo, otra es anotar todos los quehaceres, algo que yo recomiendo mucho. Anota todo lo que tienes que hacer en el día, en la semana, en el mes, en el año y luego vuélvelo a vaciar una segunda vez, pero ya organizándolo, priorizándolo. O sea, esto lo voy a hacer hoy, esto mañana, esto en una semana, esto en un mes, esto el próximo año, etcétera, ¿no? Eso también es metacognitivo. Monitoreo en tiempo real, es decir, hacerte preguntas como ¿qué estoy haciendo realmente? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal de esto que acabo de hacer? Si, por ejemplo, tuve un examen, ¿cómo me fue? Todas esas preguntas son metacognitivas. ¿Dónde es probable que falle? También, recuerden, también va orientada hacia el futuro, no solamente el pasado, que es muy importante en este caso. O sea, podemos hablar de cuestiones, tengo que hacer tantas cosas, tengo esto que hacer, eh, y estás planificando, ¿no? Y tienes que ver justamente tus debilidades, tus áreas de oportunidades o las cosas en las que puedes fallar o las cosas que pueden llegar a salir mal. Eso es metacognitivo. Esto puede salir mal porque, mira, no me estoy dando suficiente tiempo para llegar aquí de aquí, etcétera. O sea, ese tipo de cuestiones. ¿Qué sé y qué no sé? También es una pregunta que en este caso ya va más enfocado hacia el aprendizaje, pero podemos hablar aquí de por qué la gente luego toma diplomados, certificados, cursos en cosas, porque puede decir, ya tengo la experiencia, pero necesito especializarme en este tema o así. Todo eso es metacognitivo, también aplicado a la vida real. ¿Para qué sirve saber de todo esto realmente? Una perspectiva más práctica, pongo aquí algunas cuestiones. Aparte de lo que ya he mencionado de para resolver problemas y para planificar, dos cosas más que pueden sonar muy obvias. En primer lugar, todavía no sé completamente porque este tema apenas va empezando, pero sé que es información para tu inconsciente que aplicará cuando lo ocupe o cuando lo necesite. En última instancia, la información que tú estás adquiriendo de todo esto, la puedes y la vas a llegar a utilizar en el futuro. De nuevo, de forma automática, inconsciente. No vas a decir, aquí estoy aplicando estos conceptos. No, simplemente te va a salir. Y
también para poder enseñarlo, obviamente. En una primera instancia, enseñando, como yo haciendo estos videos, es justamente cómo vas a poder también tú repasar, pero compartir con los demás la información, perdón, que luego ellos podrán utilizar como mejor les parezca. Ok, ya por último vamos a entrar en el rasgo motivacional en profundidad, algo que me pareció muy interesante del video pasado. Creo que sí había comentado que lo íbamos a ver más a fondo. Entonces, bueno, yo aquí digo, tal vez tengo un rasgo motivacional, pero como que sin el café no me siento motivado, ¿no? Entonces digo, pues simplemente es por el café, pero no, porque también pensé aquí, dije, ¿por qué busco el café? Porque hay personas tal vez que están cansadas, pero no buscan la energía, no buscan el café, no buscan activarse, ¿no? O sea, simplemente se quedan así y dicen, no, pues yo no, y yo sí. Entonces, ahí me distingo un poco de las personas que también son flojas, por ejemplo, porque yo naturalmente se puede decir soy flojo. El café es lo que me activa, pero esa búsqueda de café justamente puede ser una cosa que me distinga, no sé. La tendencia en el rasgo motivacional, hacia grandes rasgos, está la tendencia ya sea a acercarse o a alejarse. Es decir, buscar eso o evitarlo. En otras palabras, podemos pensarlo así. Una persona está motivada por ganar o por no perder, ¿no? Es como vas hacia la meta o estás evitando algo, ¿no? Como ponen creo que Jordan Peterson había hablado de un laberinto y la rata que va ahí, y entonces ponen el queso al final, que es el objetivo, o sea, quieres ganar, pero en los estudios veían que cuando la rata la perseguía otra cosa, como otro animal que se lo quería comer, estaba más motivado por no querer morir que por obtener el queso, ¿no? Que creo que aquí también Tony Robbins tiene sus metaprogramas, ¿qué es lo que te motiva? Creo que aquí lo que quiero, no, creo que por aquí lo mencionaba. Las necesidades o las posibilidades, por ejemplo, es que lo hago porque necesito, ¿no? Por no perder. O es que lo hago porque las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Para ganar, ¿no? Podemos decir que son dos perspectivas, tal vez pegándole al optimismo y al pesimismo, por así decirlo. Está también el factor interés, que es pues, cuánto te interesa realmente algo, que con el factor interés en la universidad, en mis tiempos de la universidad, de la licenciatura, estaba investigando mucho el interés y es una investigación inconclusa, pero que me gustaría retomar en un futuro. ¿Por qué te interesa lo que te interesa? ¿No? El valor subjetivo imaginativo del tema, y si ven el video de estoicismo y el de redescubrimiento del existencialismo, ahí hablo de la importancia de la imaginación, pero a fin de cuentas es el valor que tú le das por lo que te imaginas, ¿no? Incluso un poco conectado con las expectativas, con lo que piensas acerca de las cosas, con tu jerarquía de valores, de cosas que tú, prefieres. Tiene componentes inconscientes, muy interesante, esta parte. En un momento les explico por qué. Y los estilos de afrontamiento conocidos como coping styles me parecieron muy interesantes aquí. Los estilos de afrontamiento es como que explica muchas cosas de por qué cuando estás enfrentándote a una persona o tú y otra persona tienen un problema. Por ejemplo, está el centrado en el problema, centrado en la emoción, centrado en lo social, el que es proactivo, el evitativo y el centrado en el significado. Quiere decir que ante un problema va a haber personas que van a abordarlo de diferente forma. Yo, por ejemplo, yo me considero muy centrado en el problema. Este es el problema, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a solucionarlo. Pero esto explica que muchas personas están centrado en la emoción. Entonces a mí me desespera eso porque yo digo, pues ya hazlo, o qué quieres, ¿no? Y entonces las personas se pueden como llegar a sentir mal, a ofender, a pensar que yo soy muy agresivo, lo que sea, porque yo estoy centrado en el problema. Sin embargo, estas personas tal vez estén centradas en la emoción que están sintiendo, o tal vez
estén centrados en lo social, quieren apoyo, ¿no? O lo estén evitando, también evitativo. Entonces yo dije, hay diferentes formas de afrontar los problemas. Esto es interesante. Y eso obviamente también es lo que es lo que va a definir qué tanta motivación tengas y hacia dónde dirigir la motivación, ¿no? El hábito no es factor motivacional, porque pues decían que las cosas que se hacen como por rutina, que de nuevo lo inconsciente es el hábito, ¿no? O sea, lo que haces sin pensar, lo que está automatizado, no es motivacional, sino inconsciente. El hábito es inconsciente, pero aquí yo dije, ¿pero qué no el rasgo motivacional tiene componentes inconscientes? Si recuerdan, en un inicio. Y además, o sea, aquí básicamente están diciendo que la motivación forzosamente tiene que ser consciente. Y no es cierto, o sea, hay cosas que te mueven y ni siquiera sabes por qué. Y entonces yo diría, no, o sea, aquí son los componentes inconscientes, pero el hábito no. O sea, la disciplina, lo que has hecho así como por mucho tiempo, que puedes llegar a seguir haciendo sin saber por qué, eh, no entra en el factor motivacional. Bueno, ahí lo podemos dejar eso para después. Eh, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son los componentes inconscientes del rasgo motivacional? Serían los impulsos biológicos, y los guiones emocionales aprendidos. Los impulsos biológicos, pues es básicamente lo que haces como de manera instintiva, ¿no? Como yo me imagino comer, dormir, todas estas cosas que te motivan a hacer, pues las cosas para seguir subsistiendo, persistiendo, sobreviviendo. Y los guiones emocionales aprendidos son muy interesantes porque son las cosas que te dices a ti mismo ante ciertas situaciones. Entonces, una persona te ve feo y te dices esto. Una persona te saluda y te dices esto, ¿no? Estás ante tal situación o tal conferencista dijo esto y te dices esto, ¿no? O sea, esos guiones también que hay que pescarlos y tal vez reflexionar acerca de ellos, aplicar la metacognición para cambiarlos si es necesario cambiarlos, son bastante interesantes. ¿Cuáles son tus guiones, no? Que esto creo que lo ven luego en estrategias discursivas de la comunicación, en el aprendizaje, la enseñanza de idiomas, los guiones en psicología también tienen otro nombre, pero básicamente es lo mismo, es los esquemas de Piaget. En este caso creo que va el esquema y en el esquema hay algo que es textual o de lenguaje verbal, que tiene que ver con lo que te estás diciendo a ti mismo sobre esto, sobre esta situación, sobre este esquema mental que tienes ahí y que se activa cuando estás en esa situación otra vez. Que de nuevo estamos hablando de repetición, ¿no? Y de hábito. Entonces yo ahí diría, tienen que incluir de alguna forma el hábito en la motivación, pero bueno. A mí me gustó mucho una frase que decía al final, a mayor motivación interna, más profundo es el aprendizaje. Entonces podemos hablarle incluso a estudiantes o uno como estudiante, si tu motivación es más interna o externa, o para qué es más interna o para qué es más externa, ¿no? Y mientras sea más interna, pues dicen que es mejor porque te apropias tú de eso. Y ya para terminar, la analogía que aquí me gustaría utilizar es como el mapa y el GPS. La metacognición es eso, o sea, puede haber personas que anden por la vida sin mapa, sin GPS, pero cuando tú utilizas un GPS y estás checando, voy bien, hacia dónde es, o sea, esas pausas, a fin de cuentas, esa reflexión es metacognitiva. De nuevo, se puede hacer con un GPS o con un mapa. Te preguntas si vas bien, por ejemplo. Y el rasgo motivacional se puede entender como un algoritmo interno, en el sentido de que los algoritmos, como bien sabemos, ya están súper condicionados para que nosotros sigamos ahí, lo cual hasta cierto sentido es peligroso porque digo, pues, ¿qué tal si quiero ver otras cosas, no solamente las cosas que a mí me gustan? Pero bueno, en este caso es un algoritmo interno que te motiva y entonces te activa. Creo que los patrones, Tony Robbins ya había hablado de esto, de ciertas cosas o las anclas emocionales, que si te muestro algo triste
y luego te trato de vender tal cosa, es más probable que respondas de tal forma, o si te pongo un precio para cierta cosa, ya sea elevado o bajo, respondas de tal forma, pero en este caso a través de múltiples patrones o múltiples situaciones o múltiples estímulos, estaríamos hablando más de ese rasgo emocional que se activa. Bueno, eso es todo para este video, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.